Imagina caer al suelo frente a millones de personas, escuchar al árbitro contando sobre tu cabeza, y sentir que el mundo entero duda de ti. Eso mismo le pasó a Sugar Ray Leonard, el hombre que humilló a campeones mundiales, el hombre que hizo que Roberto Durán dijera no más, el mismo que venció a Marvin Hagler cuando todo el planeta pensaba que era imposible. Pero incluso él, el boxeador con 25 knockouts, 36 victorias y solo 3 derrotas, confesó con 68 años algo que dejó a todos helados. Hubo un rival que lo hizo temblar, un rival que lo empujó al límite y casi lo destruye en el ring. Y no fue ni Hearns, ni Hagler, ni siquiera el temible Durán, fue alguien totalmente inesperado. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir no solo quién fue ese boxeador que lo llevó al borde del abismo, sino también los secretos que Leonard ocultó durante décadas, las trampas que algunos dicen que hizo, las veces que cayó en vicios oscuros fuera del ring, y cómo casi perdió todo lo que había construido. Y te prometo que cuando llegues al final vas a mirar al boxeo de otra forma, porque vas a entender que separa a los grandes de los verdaderos inmortales. Sugar Ray Leonard no era un simple boxeador. Era un fenómeno, un estratega, un artista del ring. Desde 1976, cuando ganó el oro olímpico en Montreal, hasta sus noches de gloria contra los más peligrosos del planeta, demostró que podía adaptarse a cualquier estilo, que podía hacer ver a campeones como simples aficionados. Lo que nadie sabía en ese momento es que detrás de esa sonrisa de estrella, detrás de ese estilo elegante, había un hombre dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su vida, con tal de seguir siendo el mejor. Su carrera parecía escrita por un guionista de Hollywood. 40 combates, 36 victorias, 25 por nocaut, títulos en 5 divisiones distintas, retiradas, regresos imposibles y victorias que hasta hoy siguen generando debate. Cuando le ganó a Wilfred Benítez en 1979 parecía un prodigio destinado a gobernar. Cuando noqueó a Thomas Hearns en una remontada épica, se convirtió en leyenda. Y cuando hizo que Roberto Durán tirara la toalla en la famosa noche del no más, se transformó en un mito eterno. Pero lo más sorprendente llegó en 1987, cuando salió del retiro para enfrentarse al invencible Marvin Hagler. Nadie apostaba por él. Llevaba años fuera del ring, estaba más lento, más pesado, y parecía un suicidio deportivo. Sin embargo, aquella noche, con pura inteligencia y movimiento, le robó la corona a un monstruo y cayó a todo el mundo. Aún hoy esa pelea se discute como una de las más polémicas de la historia, pero no hay duda, Leonard lo hizo otra vez. Y sin embargo, ni Hagler, ni Hearns, ni Durán fueron los que realmente lo hicieron sufrir más. Porque hubo un rival casi desconocido, un hombre al que nadie veía como amenaza, que lo mandó a la lona y lo hizo preguntarse si todo su legado podía desmoronarse en una sola noche. Ese secreto, Leonard lo reveló muchos años después, y hoy lo vas a conocer. Antes, para entender por qué su confesión fue tan impactante, tenemos que recordar quién era Sugar Ray Leonard cuando estaba en su mejor momento. No era solo un campeón, era la cara del boxeo. Sus peleas llenaban estadios, su carisma llenaba portadas de revistas, y hasta la gente que nunca veía boxeo sabía quién era él. Fue uno de los 4 reyes, junto a Durán, Hearns y Hagler, los hombres que definieron los años 80 con guerras inolvidables. La diferencia era que Leonard no solo ganaba, también lo hacía con estilo, con una sonrisa, con un aire de estrella de cine. Oscar de la Hoya lo imitó. Mayweather Jr. estudió sus movimientos. Manny Pacquiao trató de copiar su velocidad. Todos, de alguna manera, querían ser como Sugar Ray Leonard. Pero incluso con esa aura de invencible, había noches en las que el destino parecía querer bajarlo del pedestal. Una de esas fue en 1988, cuando se enfrentó a Danny Lalonde, un boxeador alto, fuerte, con un físico imponente, pero sin el prestigio de los monstruos a los que Leonard ya había derrotado. Para la prensa era casi un trámite, un combate más para aumentar su legado. Y sin embargo, esa noche en Las Vegas, Leonard tocó el infierno. Lalonde lo tiró a la lona con una derecha brutal en el cuarto asalto. El público no lo podía creer. El campeón que había destrozado a leyendas estaba tirado en el piso, tambaleando, buscando aire. Se acababa todo ahí. La tensión fue insoportable. Leonard se levantó, pero la duda ya estaba sembrada. ¿Era el principio del fin? ¿Se había equivocado al subir de peso y arriesgarse en divisiones que no le pertenecían? Lo que vino después fue histórico. Leonard se rehizo, ajustó su estrategia y terminó noqueando a Lalonde, arrebatándole no 1, sino 2 títulos en una sola noche. Pero lo que pocos supieron es que ese combate le dejó cicatrices más profundas
que cualquier otra guerra que había librado antes. Ahora, aquí viene lo que nadie esperaba. Años después, con 68 años, Leonard reveló que Lalonde, aquel rival que casi nadie recuerda como una amenaza, fue uno de los más duros a los que se enfrentó. No por la fama, no por los títulos, sino porque lo obligó a mirarse al espejo y aceptar que hasta un mito puede ser vulnerable. Y esa vulnerabilidad fue lo que lo hizo aún más grande. Pero no te vayas, porque lo que vas a escuchar a continuación son los detalles que nunca se contaron, las trampas que algunos dicen que usó, los demonios que lo persiguieron fuera del ring, y la confesión que sorprendió incluso a sus propios fanáticos. Lo más impactante de todo es que Sugar Ray Leonard, con 36 victorias, 25 knockouts y solo 3 derrotas en toda su carrera, confesó que el rival que más lo hizo sufrir ni siquiera fue uno de los gigantes que todos tenemos en mente, sino alguien inesperado. Sí, lo escuchaste bien, no fue ni Thomas Hearns, ni Marvin Hagler, ni siquiera Roberto Durán, fue un boxeador que casi nadie veía como una amenaza, y que esa noche lo mandó al suelo frente a miles de personas. Pero espera, porque antes de revelarte exactamente por qué Leonard hizo esa confesión y cómo estuvo a punto de perderlo todo, necesito que hagas algo rápido. Suscríbete ahora mismo al canal, dale like a este video y comenta quién crees tú que fue el rival más duro de Sugar Ray Leonard. Hazlo ya, porque lo que viene a continuación es tan sorprendente que vas a querer formar parte de esta conversación. Ahora volvamos al ring, a esa noche donde el mundo vio lo impensable. Sugar Ray Leonard no estaba frente a Hagler, no estaba frente a Hearns, ni frente a Durán. Su rival era Danny Lalonde, un hombre mucho más alto, más fuerte y con un físico diseñado para otra categoría. Nadie esperaba que pudiera poner en problemas a un campeón como Leonard, pero en el cuarto asalto lo mandó directo a la lona con una derecha que hizo temblar todo el Caesars Palace en Las Vegas. El público estaba en shock. El mismo hombre que había hecho rendirse a Roberto Durán estaba tirado en la lona, buscando aire, y parecía que no se iba a levantar. Ese momento fue histórico porque el mundo vio, por primera vez, la vulnerabilidad de un mito. Y lo más sorprendente es que Leonard logró levantarse, recuperar el control y darle la vuelta al combate hasta noquear a Lalonde y llevarse no uno, sino 2 títulos mundiales esa misma noche. Sin embargo, años después, Leonard confesó que esa pelea lo marcó más que ninguna otra, porque por primera vez sintió que la gloria podía escaparse de sus manos en un segundo. Y esto es lo que hace tan fascinante su historia. Leonard no era solo velocidad, no era solo reflejos perfectos, no era solo estrategia. Era un hombre que aprendió a sobrevivir a golpes que habrían acabado con cualquiera, tanto en el ring como fuera de él. Porque sí, lo que muchos no saben es que Leonard libraba 2 guerras, la guerra contra los campeones que tenía delante y la guerra contra sus propios demonios cuando las luces se apagaban. Fuera del ring, Leonard confesó que se hundió en las adicciones. Alcohol, drogas y una vida descontrolada lo estaban devorando mientras todo el mundo pensaba que lo tenía todo. Imagínate salir de un combate millonario, con miles de personas aplaudiendo tu nombre, y terminar esa misma noche solo, atrapado en un cuarto oscuro, buscando escapar con vicios que solo lo hacían caer más hondo. Ese era el verdadero enemigo que enfrentaba Sugar Ray Leonard, y esa batalla no se podía ganar con un jab, ni con un uppercut, ni con un gancho de izquierda. Lo increíble es que, así como se levantó de la lona contra Lalonde, también logró levantarse de sus propios infiernos. Su familia fue clave para salvarlo, especialmente su esposa, que lo empujó a pedir ayuda y lo obligó a enfrentarse a sus adicciones. Y Leonard no solo se recuperó, sino que convirtió ese dolor en fuerza, creando la fundación Sugar Ray Leonard, que hoy ayuda a miles de jóvenes con problemas de salud y a comunidades necesitadas. Esa fue su forma de demostrar que un verdadero campeón no se mide solo por las veces que gana títulos, sino por las veces que es capaz de levantarse cuando todos creen que ya está acabado. Y aquí está lo más fuerte. Con 68 años, Leonard no se arrepiente de sus derrotas, ni de sus caídas, ni siquiera de sus adicciones. Lo que más recuerda, lo que nunca pudo olvidar, fue esa sensación de estar en la lona contra Danny Lalonde, con el mundo entero mirándolo, sintiendo que su legado podía terminar en ese mismo instante. Por eso, cuando dijo que Lalonde había sido el rival más duro de su vida, no estaba hablando solo de boxeo, estaba hablando de la vida misma. Porque Lalonde lo obligó a reconocer que incluso las leyendas son humanas, que incluso los campeones sienten miedo, y que incluso los invencibles pueden caer. Hay algo que pocos cuentan cuando hablan de Sugar Ray Leonard, y es cómo logró manipular la mente de sus rivales antes incluso de lanzar el primer golpe. Él no solo peleaba con sus puños, peleaba con la psicología.
Mientras otros entrenaban solo fuerza y resistencia, Leonard entrenaba a su público, a los jueces, a los comentaristas y hasta a sus propios oponentes. Sabía cuándo sonreír, cuándo fingir estar cansado y cuándo dar el golpe que cambiaba todo el guión de la pelea. Esa inteligencia fue lo que le permitió ganar combates que parecían imposibles, y también lo que hizo que muchos rivales salieran derrotados del vestuario antes de escuchar la campana inicial. Pero lo que nadie esperaba era que esa misma mente maestra se volvería en su contra. Porque cuanto más éxito tenía, más presión acumulaba. Había noches en las que ni siquiera quería subir al ring, pero lo hacía porque sabía que millones esperaban verlo ganar. Esa presión silenciosa fue un arma de doble filo. Lo hacía imparable, pero al mismo tiempo lo estaba destrozando por dentro. Uno de los momentos más polémicos de su carrera fue cuando aceptó pelear en condiciones que casi ningún campeón habría aceptado. Leonard arriesgó su salud peleando con lesiones que ocultaba a la prensa, llegando a combatir con problemas en los ojos y con dolencias que podían haber acabado en tragedia. Muchos creen que lo hacía por ego, otros dicen que lo hacía por el dinero, pero la verdad es que Leonard era adicto a los retos, a sentir que estaba desafiando lo imposible. Y eso lo convirtió en un mito que cruzó la línea entre el boxeo y el espectáculo global. Lo impresionante es que, a pesar de jugar al límite, nunca dejó de ser el referente para nuevas generaciones. Grandes como Manny Pacquiao han dicho que estudiaron sus peleas para aprender cómo moverse en el ring, y Floyd Mayweather Jr. llegó a confesar que construyó parte de su estilo observando cómo Leonard usaba las fintas y el control del espacio. En otras palabras, no era solo un campeón, era un modelo a seguir, aunque por dentro estuviera roto. Y aquí viene una revelación que casi nadie conoce. Hubo combates que Leonard aceptó sin estar preparado físicamente, simplemente porque no quería que lo vieran como un cobarde. Esa mentalidad de siempre decir que sí lo llevó a situaciones extremas, donde no solo arriesgaba perder un título, sino su propia vida. Y lo increíble es que, aun en esas condiciones, encontraba la manera de dar espectáculo, de salir airoso, de convencer a todos de que seguía siendo invencible. Lo que pasa es que esa imagen perfecta era solo una máscara. Leonard confesó años después que muchas veces entraba al ring aterrado, que en ocasiones no estaba seguro de poder aguantar 12 asaltos, y que lo único que lo mantenía en pie era el orgullo de no dejar que nadie viera su miedo. Esa es la parte más humana y al mismo tiempo más dura de su historia. Detrás del brillo y la gloria, había un hombre que luchaba contra sí mismo en cada combate. Y si pensabas que sus guerras se limitaban al cuadrilátero, estás equivocado. Porque también vivió peleas fuera del deporte, enfrentando traiciones de gente cercana, problemas financieros y la enorme carga de ser el rostro de un deporte sangriento en una era donde todos lo querían ver caer. Leonard aprendió que no solo se boxea con guantes, también se boxea con la vida. Y en ese tipo de batallas, muchas veces no hay árbitro que pueda detener la paliza. Lo que lo mantuvo en pie fue su capacidad de reinventarse una y otra vez. Se retiraba, volvía, se lesionaba, regresaba más fuerte. Cada vez que el mundo lo daba por acabado, encontraba la manera de sorprender. Esa resiliencia fue lo que lo convirtió en un referente eterno, incluso para quienes no vivieron su época. Y hay algo más sorprendente todavía. Leonard reconoció que muchos de sus mejores combates no los ganó solo con técnica, sino con pura voluntad. Llegaba exhausto al último round, veía doble por los golpes, y aún así sacaba fuerzas de un lugar que ni él sabía que existía. Eso es lo que lo separó del resto. La capacidad de seguir adelante cuando el cuerpo ya no respondía. Hoy, cuando lo vemos con 68 años reflexionando sobre su carrera, queda claro que lo que más lo marcó no fueron las victorias más famosas, sino las veces que sintió que podía perder todo. Y esa es la verdadera lección que dejó. Un campeón no es el que nunca cae, sino el que sabe levantarse cuando todos apuestan en su contra. Algo que muy pocos fanáticos conocen es que Sugar Ray Leonard era un obsesivo del entrenamiento hasta niveles que hoy parecen inhumanos. No se conformaba con pasar horas en el gimnasio. También se dedicaba a estudiar cintas de cada rival como si fuera un científico. En las madrugadas, mientras otros dormían, él se encerraba a ver peleas una y otra vez, pausando cada movimiento, analizando cómo reaccionaban sus rivales cuando recibían un jab o qué hacían después de fallar un gancho. Esa obsesión le permitió llegar al ring con una ventaja invisible. Sabía lo que su oponente iba a hacer antes de que lo hiciera. Y eso explica una de sus mayores armas, el enganche psicológico. Leonard no solo entrenaba su cuerpo, entrenaba a su público. Entraba al cuadrilátero sonriendo, con una seguridad que desconcertaba. Sabía que esa imagen hacía dudar a sus rivales. ¿Cómo alguien puede estar tan tranquilo antes de la guerra? Esa era su trampa.
hacerte pensar que estaba disfrutando, cuando en realidad estaba calculando cada detalle como un depredador esperando el momento justo para atacar. Hay otra faceta poco conocida de Leonard, su rivalidad silenciosa con los medios. Aunque siempre lo veíamos como un hombre encantador frente a las cámaras, en privado detestaba como la prensa lo comparaba constantemente con Muhammad Ali. Muchos periodistas querían pintarlo como el nuevo Ali. Pero Leonard odiaba esa etiqueta, porque sentía que lo convertían en un actor en lugar de un boxeador. Esa tensión lo acompañó durante toda su carrera, porque por un lado le daba fama y contratos millonarios, pero por otro lo llenaba de rabia, como si nunca pudiera ser valorado por lo que realmente era. Sugar Ray Leonard, no la sombra de otra leyenda. Y hablando de contratos millonarios, aquí viene una verdad brutal. Leonard fue uno de los primeros en transformar el boxeo en un espectáculo global. Él entendió antes que nadie que las peleas no se vendían solo con títulos, sino con narrativa. Usaba rivalidades, frases provocadoras y hasta apariciones en programas de televisión para calentar el ambiente. Cuando se anunciaba una pelea suya, no era solo un evento deportivo, era un acontecimiento cultural que paralizaba ciudades enteras. Eso explica por qué sus combates tenían ratings de televisión que hoy parecen irreales. Pero detrás de ese marketing perfecto también había riesgos. Leonard aceptó peleas con plazos de preparación absurdamente cortos, solo para mantener la atención del público y no dejar que otra estrella le robara el foco. Y aquí está el dato curioso. En varias ocasiones se subió al ring con apenas semanas de preparación y aún así ganaba, porque su instinto y su talento natural estaban a un nivel muy por encima de cualquier rival. Otra cosa que lo diferenciaba del resto era su capacidad para adaptarse a diferentes estilos en una misma pelea. Mientras la mayoría de boxeadores entraban con un plan fijo, Leonard podía empezar el combate al contragolpe, luego pasar a la presión constante, y terminar bailando alrededor del rival con una rapidez que desconcertaba. Eso lo convertía en una pesadilla, porque nunca sabías qué versión de Sugar Ray te iba a tocar esa noche. Fuera del ring también había espectáculo. Leonard era una figura mediática tan grande que incluso las marcas más poderosas de Estados Unidos competían por tenerlo como imagen. Firmó contratos publicitarios que abrieron un nuevo capítulo en el boxeo. Por primera vez un campeón ganaba tanto o más fuera del ring que dentro de él. Eso le permitió entrar en un círculo exclusivo donde se codeaba con actores de Hollywood, estrellas de la música y hasta políticos de alto nivel. Y aquí viene lo jugoso. Esa fama le trajo celos dentro del mismo boxeo. Otros campeones de su época lo veían como alguien que había cruzado la línea, como un hombre más interesado en las luces que en el sudor. Esa rivalidad no declarada alimentaba aún más la tensión en cada combate, porque cada rival que enfrentaba no solo quería ganarle, quería humillarlo frente a todo el mundo, demostrar que Leonard no era más que un producto publicitario. Esa mezcla de glamour y odio fue lo que hizo que cada pelea suya se sintiera como una final mundial. Lo impresionante es que Leonard nunca rehuyó de esa presión. Al contrario, la usaba como gasolina. Mientras otros se hundían con el peso de la fama, él parecía crecer. En cada combate había algo más en juego que un cinturón. Estaba defendiendo su reputación, su imagen, sobre todo, su orgullo. Eso es lo que lo llevó a aceptar retos que parecían suicidas, porque sabía que la historia recordaría no solo al campeón, sino al hombre que se atrevió a desafiar lo imposible. Hay una pregunta que siempre persigue a Sugar Ray Leonard. ¿Qué lo hacía realmente diferente? ¿Era la velocidad? ¿Era la precisión? ¿Era su carisma? La respuesta está en algo mucho más profundo. Leonard entendía que el boxeo era una narrativa. Cada golpe contaba una historia, cada round era un capítulo, y cada combate era un libro completo que podía inspirar a millones o destruir carreras enteras. Esa visión es lo que lo colocó en una categoría que muy pocos alcanzan. No solo fue un campeón, fue un narrador con los puños. Esa forma de pelear lo convirtió en un referente incluso para boxeadores que vinieron décadas después. Gente como Canelo Álvarez ha reconocido que la clave no está en pegar más fuerte, sino en pegar en el momento exacto, algo que Leonard dominaba como nadie. Su legado no está solo en los títulos que levantó, sino en la forma en que cambió la manera de pensar de todos los que vinieron después. Y aunque hoy lo vemos con 68 años, más tranquilo y alejado del ring, su influencia sigue siendo tan poderosa que cualquier debate sobre los más grandes de la historia siempre termina mencionando su nombre. Es imposible ignorar a alguien que ganó en 5 divisiones, que dejó knockouts memorables y que fue capaz de derrotar a rivales que parecían indestructibles. Pero lo que lo hace único es que nunca ocultó sus caídas. No se presentó como un superhombre, se mostró como alguien humano que cometió errores, que arriesgó demasiado y que estuvo a punto de perderlo todo más de una vez.
Esa sinceridad es lo que hace que hoy, al escuchar sus confesiones, todavía atrape la atención de millones de fanáticos en todo el mundo. Y aquí está el detalle más poderoso de todos. Cuando Leonard reveló quién había sido el rival más duro de su vida, lo hizo para enseñar una lección. No importa cuántos títulos tengas, no importa a cuántas leyendas derrotes, siempre habrá alguien, a veces inesperado, que te pondrá a prueba de una forma distinta. Y de esas pruebas, de esos momentos de crisis, es de donde nace la verdadera grandeza. Por eso, la próxima vez que veas un combate y pienses que todo está decidido, recuerda la historia de Leonard. Recuerda que un solo golpe puede cambiar el rumbo de todo, que incluso los más grandes pueden caer, y que lo que realmente define a un campeón no es cuántas veces gana, sino cuántas veces se levanta. Así que ahora que hemos llegado al final, te voy a pedir algo. Si esta historia te gustó tanto como a mí al contarla, suscríbete al canal, dale un buen like a este vídeo y comenta abajo quién crees que fue el rival más duro de Sugar Ray Leonard. Tu opinión importa y quiero leerla. Además, no te pierdas lo que viene, porque las próximas historias que tenemos preparadas van a ser todavía más explosivas. Porque al final, el boxeo no es solo un deporte. Es vida, es caída y resurrección, es gloria y sufrimiento. Y nadie lo encarna mejor que Sugar Ray Leonard, el hombre que con cada golpe nos enseñó que incluso las leyendas sangran, pero también se levantan.